Hoy hablaremos de Maze, una herramienta que está incluida dentro de muchos de los estándares de la industria y que nos permite seleccionar los elementos que van a estar instalados dentro de una red de acuerdo a algunos parámetros que ya veremos. Maze es una herramienta que nos permite saber la severidad ambiental en determinados lugares para poder elegir los productos correctos que van a estar instalados ahí. Esta herramienta está incluida en los diferentes estándares de la industria y la idea es que sea una base para hacer una correcta selección de los productos. Determina 4 parámetros diferentes. La M es mecánico, la I es ingreso, C es climático o químico y la E es interferencia o ruido electromagnético. Tenemos 3 niveles. En el número 1 es un ambiente tipo oficina donde no vamos a tener muchas interferencias o el ambiente va a ser más limpio, y tenemos un nivel 3 que es un ambiente completamente industrial donde el ambiente va a ser mucho más agresivo. Vamos a revisar en detalle cada uno de los parámetros. El primero de ellos es la M, que es un aspecto mecánico y lo que indica es qué tantas vibraciones, tensiones o aplastamientos están expuestos los componentes. Cuando estamos en una oficina, ninguno de los elementos va a estar expuesto a ningún tipo de vibraciones. Sin embargo, en plantas industriales donde hay máquinas o procesos que tienen piezas en movimiento, es muy probable que sí estemos expuestos a estas vibraciones. Por eso, los componentes que utilizamos en una oficina no pueden ser los mismos que utilizamos en una planta de producción. El segundo parámetro que vamos a revisar tiene que ver con qué tan expuestas están las conexiones al ingreso de agua o polvo. Un ejemplo claro de esto puede ser lo que pasa en conexiones que tenemos dentro de un edificio o dentro de la planta con aquellas que están por fuera. Los elementos que generalmente encontramos en el mercado no están diseñados para soportar la exposición a este tipo de agentes. Necesitamos productos especiales, no solamente el dispositivo como tal, sino el cableado que lo conecta y los switches a donde están conectados, como el que podemos ver acá. ¿Y qué pasa cuando la temperatura es muy alta o muy baja y el ambiente está expuesto a agentes químicos? Si los productos no tienen un rango de operación amplio, no podrán ser instalados en cualquier parte. Es muy importante poder determinar las temperaturas, la exposición a diferentes agentes que podamos tener para poder seleccionar adecuadamente el cable, los conectores y demás elementos de la red. Y por último, vamos a hablar de las interferencias electromagnéticas que puede haber en un ambiente. Dependiendo de donde estemos, sea una oficina o una planta de producción, pues estas fuentes de ruido pueden generar un impacto directo sobre la transmisión de los datos y necesitamos tener componentes que sean capaces de mitigar los efectos de estas fuentes de ruido. Mientras que en una red de oficina no voy a tener fuentes de ruido, puede ser que en una red de piso de manufactura tengamos motores, luminarias y una cantidad de cosas que pueden generar mucho ruido. Esto nos va a llevar a tomar decisiones sobre si utilizar cobre, por ejemplo, sin blindaje o con blindaje, o llegar al extremo de utilizar fibra óptica, la cual es inmune a todo este ruido electromagnético. Nuestra solución incluye una amplia gama de productos de conectividad, gabinetes y enrutamiento, cada uno de ellos clasificado de acuerdo a los parámetros que acabamos de ver, lo que garantiza que el funcionamiento de ellos en la red va a ser óptimo. Los invitamos a conocer de esta y otras soluciones en nuestra página de internet www.panduit.com o a través de nuestra red de distribuidores locales.